¿Cuánto es suficiente? Todos tenemos puntos ciegos, aspectos en nuestra vida que necesitamos descubrir a fin de poder ver cómo es debido y hacer los ajustes necesarios. Sin embargo, son difíciles de identificar. Por lo general, los demás pueden verlos y confiamos en que los amigos nos los señalen. Como quiera, lo cierto es que aún así nos cuesta mucho reconocerlos. No queremos admitir que existen, por lo general, hasta que es demasiado tarde. Los descubrimos al mirar hacia atrás, pero nos cuesta verlos en el presente. Puedo ver al menos un punto ciego bien manifiesto en la historia del cristianismo estadounidense. La esclavitud. ¿Cómo es posible que cristianos que se supone que creían en el Evangelio justificaran con tanta facilidad la esclavitud de otros seres humanos? Asistentes a las iglesias que tenían buenas intenciones, que rendían culto juntos todos los domingos y leían la Biblia religiosamente toda la semana, y a la vez, usaban la palabra de Dios para justificar el trato de hombres, mujeres y niños como propiedad que se podía usar y de la cual se podía abusar. En realidad, pensaban que eran generosos cuando les daban a sus esclavos un pollo de más para Navidad. Esto me aterra. Buenas intenciones, cultos regulares y hasta el estudio de la Biblia no nos impiden la ceguera. Parte de nuestra naturaleza pecaminosa escoge por instinto ver lo que queremos ver y no tomar en cuenta lo que deseamos no tener en cuenta. Puedo vivir mi vida cristiana y hasta liderar la iglesia mientras que, sin querer, paso por alto el mal. No hace mucho, Dios comenzó a descubrir un punto ciego en mi vida. Un aspecto de desobediencia. Una realidad en la palabra de Dios que yo había fingido que no existía. Dicho de manera más apropiada, había vivido como si no existiera. Sin embargo, Dios me llevó al punto de la confesión delante de Él, delante de mi familia y delante de la familia de fe que lidero. En la actualidad, más de 1.000 millones de personas en el mundo viven y mueren en una pobreza desesperante. Intentan sobrevivir con menos de $1 al día. Cerca de 2.000 millones viven con menos de $2 al día. Esto es casi la mitad del mundo que lucha hoy por encontrar comida, agua y refugio con la misma cantidad de dinero que yo gasto para comprar papas fritas para el almuerzo. Más de 26.000 niños exhalarán su último suspiro hoy debido al hambre o a una enfermedad previsible. A fin de que tenga sentido para mí, eso sería 26.000 Josué y Caleb, mis 2 hijos. Para que tenga sentido en la iglesia que pastoreo, si esto sucediera entre los niños de mi comunidad, todos los niños menores de 18 años de nuestro país morirían en el lapso de los siguientes 2 días. De repente, comencé a darme cuenta de que si se había ordenado hacer discípulos a todas las naciones, y si la pobreza es desenfrenada en el mundo al que Dios me ha llamado, no puedo pasar por alto estas realidades. Cualquiera que desee proclamar la gloria de Cristo hasta los confines de la tierra debe considerar no solo cómo declarar el Evangelio con palabras, sino cómo demostrar el Evangelio de manera visible en un mundo donde hay tantos con un hambre desesperante. Si voy a tratar la urgente necesidad espiritual al transmitir el Evangelio de Cristo o edificar al cuerpo de Cristo alrededor del mundo, no puedo pasar por alto su necesidad física cuando lo haga. Sin embargo, aunque es alarmante, he hecho la vista gorda a estas realidades. A decir verdad, no he tomado en cuenta a esta gente y he tenido éxito en mi indiferencia, porque no solo son pobres, sino también impotentes. Existen millones de personas que mueren en oscuridad, mientras yo he disfrutado de mi riqueza mientras finjo que no existen. En cambio, sí existen. No solo existen, sino que Dios toma muy en serio la respuesta que les doy. El libro de Proverbios advierte sobre las maldiciones que vienen sobre quienes pasan por alto al pobre. Los profetas advirtieron sobre el juicio de Dios y la devastación de quienes descuidan al pobre. Jesús pronunció lamentos sobre los ricos que confían en sus riquezas y Santiago les dice a quienes han acumulado dinero y viven de manera egoísta que, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. En un pasaje muy fuerte, Jesús les dice a quienes le dan la espalda al obviar las necesidades físicas de su pueblo, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 2. Ahora bien, de inmediato quiero evitar un malentendido potencialmente serio en este capítulo. En ninguna parte, la Biblia enseña que ocuparse de los pobres es un medio por el que nos ganamos la salvación. Somos salvos solo por nuestra fe en Cristo,
y la base de nuestra salvación es solo la obra que ha hecho Él. No somos salvos por cuidar de los pobres y una de las peores respuestas posibles a este capítulo sería luchar por atender las necesidades de los pobres para ganarse la salvación o el favor ante Dios. Sin embargo, aunque atender a las necesidades de los pobres no es la base de nuestra salvación, no quiere decir que el uso de la riqueza que tenemos esté desconectado por completo de la misma. En realidad, cuidar de los pobres, entre otras cosas, es evidencia de nuestra salvación. La fe en Cristo que nos salva de nuestros pecados implica una transformación interna que tiene consecuencias externas. Según lo que dijo Jesús, puedes decir si alguien es seguidor de Cristo por el fruto de su vida. Además, los escritores del Nuevo Testamento nos muestran que el fruto de la fe en Cristo implica una preocupación material por los pobres. 3. Cuidar de los pobres es una consecuencia natural y una evidencia necesaria de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Si no hay señales de que cuidemos de los pobres, existe una razón para al menos cuestionarse si Cristo está en nuestros corazones. 4. Alguno puede pensar que esto es llevar las cosas demasiado lejos, pero imagina otra situación. Imagina un hombre que dice tener a Cristo en su corazón, pero que se permite tener relaciones sexuales con diversas mujeres todas las semanas. Cuando la Escritura lo enfrenta respecto a su pecado, de todos modos, él continúa en una deliberada inmoralidad sexual. Desobedece a Cristo de manera persistente sin señales de remordimiento, contrición, ni convicción. Entonces, es un verdadero cristiano. Por supuesto, nosotros no somos el juez supremo de este hombre. Aún así, cuando leemos 1 Corintios 6, 9-10 donde dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, heredarán el reino de Dios, sin duda, nos preguntaremos si este hombre es un hijo de Dios en verdad. No es que necesite dejar la inmoralidad sexual para ser salvo. Esto querría decir que necesita ganarse la salvación. No, necesita confiar en Cristo, lo cual traerá como resultado un corazón transformado con el deseo de obedecer a Cristo en esta esfera de su vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alguien que de manera deliberada se permite placeres sexuales mientras pasa por alto la Biblia respecto a la pureza moral y alguien que adrede se permite la búsqueda egoísta de cada vez más posesiones materiales mientras que hace caso omiso de lo que dice la Biblia respecto al cuidado de los pobres? La diferencia es que uno está relacionado con un tabú social en la iglesia y el otro está relacionado con una norma social dentro de la iglesia. 5. Cuando volvemos la vista atrás y vemos a los que asistían a la iglesia y tenían esclavos hace 150 años, nos preguntamos, ¿cómo podían tratar a sus congéneres de esa manera? Me pregunto si los seguidores de Cristo dentro de 150 años mirarán a los cristianos de Estados Unidos del día de hoy y se preguntarán, ¿cómo podían vivir en semejantes casas? ¿Cómo podían conducir esos autos tan lujosos y vestirse con ropa tan costosa? ¿Cómo podían vivir con tanta riqueza mientras que miles de niños morían debido a que no tenían comida ni agua? ¿Cómo podían seguir adelante con sus vidas como si no existieran miles de millones de pobres? El materialismo es un punto ciego en el cristianismo estadounidense de hoy. De manera más específica, el materialismo es un punto ciego en tu cristianismo de hoy. De seguro, esto es algo que debemos destapar, porque si nuestras vidas no reflejan una compasión radical por los pobres, hay razón para cuestionarnos cuánta eficacia tendremos en declarar la gloria de Cristo hasta los confines de la tierra. De modo más conciso, si nuestras vidas no reflejan una compasión radical por los pobres, existe razón para preguntarnos si en verdad Cristo está en nosotros. Aclaraciones necesarias antes de explorar este punto ciego más a fondo, debo aclarar un par de cosas. Primero, soy pastor, no economista. Estoy profundamente agradecido por los hombres y las mujeres en la iglesia que pastoreo y en cualquier otro lugar que son mucho más sabios que yo en cuestiones financieras. Aunque he tenido conversaciones exhaustivas con muchos de ellos y he investigado temas que van desde las finanzas individuales hasta las corporativas y las estructuras económicas y sociales, lo último que se me ocurre es presumir que soy un experto. Sin embargo, como pastor, debo plantear algunas preguntas respecto al uso de nuestro dinero que, según creo, el Evangelio requiere que nos las hagamos. En segundo lugar, mi propósito en este capítulo no es proporcionar una idea completa de todo lo que enseña la Biblia respecto al dinero y las posesiones.
Por supuesto, los principios importantes sobre este tema se expresan a través de toda la escritura. Uno de estos principios es que la riqueza no es mala por naturaleza. La escritura no condena a los ricos ni a las posesiones en sí. Por cierto, enseña que Dios nos da los recursos materiales para nuestro bien. Como dice Pablo, Dios nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. 6. Sería un gran error si alguien terminara este capítulo y pensara que el dinero y las posesiones son por necesidad malas. En realidad, son buenas dádivas de la mano de Dios cuyo fin es que las disfrutemos y que las usemos para hacer correr su gloria. Como en este capítulo no se tratan otras verdades de la Biblia sobre el dinero y las posesiones, he proporcionado una extensa cantidad de citas sobre enseñanzas, artículos, libros y páginas de Internet respecto a la teología bíblica de las posesiones, a fin de que nos ayuden a ubicar lo que tratamos aquí en un contexto mayor. Estos recursos se pueden encontrar en el sitio web que acompaña a este libro, www.radicaldebook.com. Te aliento a que aproveches a usarlo. En resumen, el propósito de este capítulo es simple. Mi objetivo es transmitirte cómo Dios me ha abierto los ojos a un importante punto ciego en mi vida y en la iglesia que lidero. Mientras lo hago, te desafío a que consideres si es un punto ciego en tu vida. Si lo es, quiero desafiarte a que mires el paisaje de los millones que mueren de hambre a través de los ojos de Cristo, quien, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 7. Y al hacerlo, te desafío a que permitas que el Evangelio transforme de manera radical el modo en que interpretas y usas tus posesiones en nuestra cultura consumista. El hombre rico entonces, ocuparse de los pobres es un asunto serio para Dios. Escucha la historia que Jesús les contó un día a un grupo de líderes religiosos que amaban el dinero y justificaban sus calibre 2 indulgencias debido a la cultura que los rodeaba. Les contó la historia de un hombre rico que vivía en el lujo, mientras que no tomaba en cuenta a un hombre pobre, Lázaro, que estaba sentado afuera de su puerta, cubierto de llagas, rodeado por perros y que comía las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Como leemos en Lucas 16, llegó el día en que murieron ambos hombres. El hombre rico se fue al infierno y el hombre pobre al cielo. El rico podía ver el cielo y clamaba por alivio desde la agonía del infierno. La respuesta desde el cielo fue la siguiente: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti, sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. 8. Esta historia ilustra la respuesta de Dios a las necesidades de los pobres. El nombre del hombre pobre, Lázaro, significa literalmente, Dios es mi ayuda. Enfermo, incapacitado y empobrecido, Lázaro recibió compasión de Dios. Por supuesto, el solo hecho de ser pobre no hace recta a una persona delante de Dios para que vaya al cielo. Sin embargo, al mismo tiempo, una ojeada rápida de la Escritura muestra que Dios oye, alimenta, satisface, rescata, defiende, levanta al pobre que confía en él y le asegura la justicia. 9. Sin embargo, esta historia también ilustra la respuesta de Dios para los que desatienden al pobre. Les responde con condenación. Una vez más, la Biblia no enseña que la riqueza sola implique perversidad ni que garantice la condenación. El hombre rico de esta historia no está en el infierno debido a que tenía dinero. Más bien, está en el infierno porque no tuvo fe en Dios y esto lo llevó a permitirse todos los lujos mientras pasaba por alto al pobre fuera de su puerta. 10. Como resultado, la tierra fue su cielo y la eternidad se convirtió en su infierno. Ahora, debo hacer una pregunta. Cuando oyes esta historia de boca de Jesús, ¿con quién te identificas más, con Lázaro o con el hombre rico? En realidad, ¿con quién me identifico más? Al descubrir este punto ciego en mi vida, Dios me ha mostrado con claridad que me parezco mucho al hombre rico de esta historia. No siempre pienso que soy rico, y pienso que es probable que tú tampoco te consideres rico. Aún así, lo cierto es que, si tenemos agua corriente, un techo sobre la cabeza, ropa para vestirnos, alimento para comer y algún medio de transporte, aunque sea transporte público,
nos encontramos en el nivel más alto del 15% de la población mundial respecto a la riqueza. Me parezco mucho al hombre rico y la iglesia a la que conduzco también se parece mucho a él. Todos los domingos nos reunimos en un edificio multimillonario con millones de dólares en vehículos estacionados afuera. Nos vamos de la reunión para gastar miles de dólares en el almuerzo antes de regresar a casas que valen millones de dólares. Vivimos en el lujo. Mientras tanto, el hombre pobre está fuera de la puerta. Tiene hambre. Durante el tiempo que estamos reunidos en un culto del domingo por la mañana, casi 1000 niños mueren en todas partes porque no tienen comida. Si se tratara de nuestros hijos, todos habrían muerto al llegar el momento de la oración de clausura. De seguro, no desatenderíamos a nuestros hijos mientras cantamos himnos y nos entretenemos, pero no nos molesta desoír a los padres de otros niños. Muchos de ellos son nuestros hermanos espirituales que viven en naciones en desarrollo. Sufren de malnutrición, de cuerpos y cerebros deformados y de enfermedades previsibles. A lo sumo, les arrojamos nuestras migajas mientras disfrutamos de nuestros placeres aquí. Se parece mucho al pollo de más que les daban a los esclavos en Navidad. Esto no es lo que hace el pueblo de Dios. Más allá de lo que digamos, cantemos o estudiemos el domingo por la mañana, los ricos que hacen caso omiso de los pobres no forman parte del pueblo de Dios. 11. ¿Qué es lo que construimos? No obstante, lo que más me asusta es que podemos aparentar que somos el pueblo de Dios. Con toda comodidad, podemos hacer la vista gorda a estas palabras en la Biblia y seguir adelante con nuestro opulento modelo de cristianismo y de iglesia. Hasta es probable que tengamos éxito en nuestra cultura de iglesia si lo hacemos. En realidad, gastar millones en nosotros mismos es una señal de éxito y crecimiento. Miren cómo crece esa iglesia, dirán. Ven todo lo que tienen. Pienso que creemos de verdad que lo que hacemos es bíblico. Y también lo creían los discípulos de Jesús. Esta es una de las razones por las que se quedaron tan sorprendidos cuando Jesús, después de su conversación con el joven rico, dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. El siguiente versículo dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. 12. ¿Por qué estaban tan sorprendidos? La respuesta está inmersa en la historia del Antiguo Testamento. Desde el comienzo de la nación de Israel, Dios había prometido bendecirlos de forma material. Derramó bendiciones materiales sobre Abraham, Isaac, Jacob y José. Dios le prometió a su pueblo que si lo obedecían, recibirían abundante prosperidad material. 13. ¿Por qué la promesa de posesiones materiales? Dios estaba formando una nación para sí que sería la demostración de su grandeza para todas las demás naciones. Al hacerlo, Dios estableció una morada para su pueblo y para su gloria. David y Salomón amasaron grandes cantidades de riqueza mientras establecían un reino, y una parte importante de ese reino era el templo que construiría Salomón. Como se ve en 1 Reyes 8, Salomón dedicó el templo y le pidió a Dios que su gloria se conociera a través de su pueblo en ese lugar. 14. Las bendiciones materiales destinadas al establecimiento del pueblo de Dios en un lugar físico, con un templo físico, es una parte fundamental de la historia de Israel. Entonces, cuando un joven rico judío se acercó a Jesús, y él le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, fue normal que los discípulos quedaran confundidos. 15. Porque la obediencia a Cristo implicaba para este hombre perder todas sus posesiones. Pronto, los discípulos se darían cuenta de que se estaba produciendo un cambio radical. No era que Dios hubiera cambiado ni que el Dios del Antiguo Testamento de algún modo fuera distinto al Dios del Nuevo Testamento. Más bien, el plan eterno de Dios se estaba desarrollando y Jesús estaba guiando hacia una nueva fase en la historia de la redención, donde se vería afectada la relación entre la fe y la bendición material. Al comienzo de esta nueva fase en la historia de la redención, ningún maestro, incluyendo a Jesús, en el Nuevo Testamento prometió jamás la riqueza material como recompensa por la obediencia. 16. Como si esto no hubiera sido lo suficientemente sorprendente para los judíos del primer siglo, y para los cristianos estadounidenses del siglo XXI, tampoco encontramos ningún versículo en el Nuevo Testamento donde se le ordene otra vez al pueblo de Dios que construya un majestuoso lugar de culto. En cambio, al pueblo de Dios se le dice que sea el templo, el lugar de culto. 17.
y sus posesiones no debían gastarse en construir un lugar donde la gente pudiera ir a ver la gloria de Dios, sino en construir un pueblo que llevara la gloria de Dios al mundo. Todo esto hace que nos preguntemos, ¿hemos tomado en cuenta este cambio en la historia de la redención cuando se trata del enfoque que le damos hoy a nuestras posesiones? Existe entre muchos cristianos en nuestra cultura la suposición oculta de que si seguimos a Dios las cosas nos irán bien en el aspecto material. Este modo de pensar está explícito en la enseñanza de la salud y la prosperidad, y está implícito en las vidas de los cristianos que usan sus posesiones casi de la misma manera que lo hacen sus vecinos que no son cristianos. Una noche, me encontraba reunido en una casa con la iglesia clandestina en el extranjero y conversábamos sobre diversos temas en la escritura. Una mujer que vivía en la ciudad y que sabía algo de inglés contó, tengo una televisión y, de vez en cuando, puedo recibir la señal de estaciones de Estados Unidos, dijo. Algunas de esas estaciones transmiten reuniones de la iglesia. Veo a los predicadores vestidos con ropa muy bonita y predican en edificios muy bonitos. Algunos incluso me dicen que si tengo fe, yo también puedo tener cosas bonitas. Hizo una pausa antes de continuar. Cuando vengo a nuestras reuniones, miro alrededor y casi todos nosotros somos muy pobres y nos reunimos aquí con mucho riesgo para nuestras vidas. Luego, me miró y me preguntó, ¿esto quiere decir que no tenemos suficiente fe? En ese momento, me di cuenta hasta qué punto, como iglesias y cristianos en Estados Unidos, estamos exportando, en algunos casos de manera explícita y en otros de manera implícita, una teología que iguala la fe en Cristo con la prosperidad de este mundo. En esencia, este no es el cuadro radical del cristianismo que vemos en el Nuevo Testamento. Además, cuando aunamos nuestros recursos en nuestras iglesias, ¿cuáles son nuestras prioridades? Cada año en Estados Unidos gastamos más de 10.000 millones en edificios de iglesias. Solo en Estados Unidos, la cantidad de bienes inmuebles que pertenecen a las iglesias tiene un valor de 230.000 millones de dólares. Tenemos dinero y posesiones, y construimos templos por todas partes. Verdaderos imperios. Reinos. Los llamamos las casas de culto. Sin embargo, en el fondo, muchas veces no son modelos caducos de una religión que define por error al culto según el lugar, y que malgasta el tiempo y el dinero siendo que Dios nos ha llamado a ser un pueblo que gaste sus vidas a favor de su gloria entre los necesitados que están afuera de nuestra puerta. Me duele el corazón incluso cuando escribo esto, pues la realidad es que predico todos los domingos en uno de esos edificios gigantescos. ¿Cómo podemos comenzar siquiera a revertir las tendencias con respecto a cómo gastamos nuestros recursos? A cada momento peleo con esta pregunta y creo que no es una pregunta solo para pastores y para los comités encargados de construir templos. Como el joven rico en Marcos 10, todo cristiano debe luchar con lo que Jesús nos llama a hacer con nuestros recursos al seguirle. Vender todo lo que tienes. Bueno, se supone que en realidad debemos abandonar nuestras posesiones. ¿No es un poquito extremo? Volvamos a la conversación de Jesús con el joven rico en Marcos 10 y veamos si es así. Este hombre se acercó a Jesús con toda disposición y le hizo una sola pregunta muy importante, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En su momento, Jesús le dijo, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. 18. Sin duda, Jesús estaba poniendo de manifiesto la devoción que tenía este hombre por sus posesiones. Seguir a Jesús implicaría una total confianza en él, un abandono de todo lo que poseía el hombre. En esencia, el hombre rico necesitaba un nuevo corazón, uno que se transformara de manera radical por el Evangelio 19. Pienso que hay dos errores comunes que comete la gente cuando lee este pasaje. Primero, algunos tratan de universalizar las palabras de Jesús y dicen que siempre les ordena a sus seguidores que vendan todo lo que tienen y que se lo den a los pobres. Sin embargo, el Nuevo Testamento no apoya esta postura. Incluso, algunos de los discípulos, que por cierto abandonaron mucho para seguir a Cristo, seguían teniendo una casa, quizá hasta un barco y tal vez alguna clase de sustento material. Entonces, es obvio que seguir a Jesús no necesariamente implica la pérdida de toda nuestra propiedad privada y de nuestras posesiones.
Esto hace que muchos de nosotros lancemos un suspiro de alivio. Como quiera, antes de suspirar demasiado profundamente, debemos ver el otro error en la interpretación de Marcos 10, que es suponer que Jesús nunca les pide a sus seguidores que abandonen todas sus posesiones para seguirlo. Si Marcos 10 nos enseña algo, eso es que Jesús algunas veces le pide a la gente que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres 20. Esto quiere decir que puede llamarnos a ti o a mí a hacer esto. Me encanta cómo lo enuncia un escritor. Él dice, solo esos a los que va dirigido este mandamiento son los que se sienten aliviados de que Jesús no les haya ordenado a todos sus seguidores que vendan sus posesiones. 21. Entonces, ¿qué hay de ti y de mí? Estamos dispuestos a preguntarle a Dios si desea que vendamos todo lo que tenemos y le demos el dinero a los pobres. Estamos dispuestos a preguntar y a esperar una respuesta en lugar de proveer nosotros una o de salir con una de las ideas justificativas de por qué Él nunca nos pediría una cosa así. Esto parece un poquito radical, pero no es normal y esperado cuando seguimos a un maestro que dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. 22. Una vez más, nos encontramos frente a lo que significa seguir al Jesús de la Biblia, no al Jesús que hemos creado y con el cual nos sentimos cómodos. El hombre rico en Marcos 10 no vio a Jesús de la manera que era en realidad. Este joven lo percibió como una figura religiosa respetable al llamarlo, Maestro bueno. 23. Sin embargo, Jesús no estaba ni está interesado en que se le vea como un maestro respetable. Él es el Señor soberano. No da opciones para que la gente las considere, da mandamientos para que la gente obedezca. Entonces, ¿qué pasaría si nos dijera a ti y a mí que vendiéramos todo lo que tenemos? ¿Qué sucedería si nos dijera que vendiéramos nuestras casas para irnos a vivir a lugares más sencillos? ¿Qué pasaría si nos pidiera que vendamos nuestros autos y los cambiemos por otros más modestos, o que nos quedemos de a pie? ¿Qué pasaría si nos pidiera que regaláramos toda la ropa con excepción de un par de mudas? ¿Qué pasaría si nos dijera que vaciemos la cuenta de ahorros que hemos acumulado durante años o durante décadas? ¿Qué pasaría si nos dijera que cambiáramos por completo nuestro estilo de vida? Ahora bien, antes de que pensemos en todas las razones por las que no nos diría que hagamos estas cosas, debemos pensar primero en esta pregunta: ¿Él es el Señor? ¿Estamos buscando un consejo de Jesús que parezca financieramente responsable de acuerdo con las normas del mundo que nos rodea? ¿O estamos buscando a Jesús para que lidere por completo nuestras vidas, aunque eso signifique ir en contra de todo lo que nuestra cultura rica e incluso nuestros ricos vecinos religiosos puedan decirnos? Jesús nunca quiso ser una voz entre muchas que nos aconsejan sobre cómo dirigir nuestra vida y usar nuestro dinero. Su intención siempre es ser la voz que guía cualquier decisión que tomemos con nuestra vida y con nuestro dinero. La verdad en amor, las posibilidades que estamos considerando harán que muchos de nosotros nos sintamos incómodos, pero esto es lo que más me gusta de la conversación de Jesús con el joven rico. Sin duda, la condición que le puso para que lo siguiera era difícil, y cuando la leemos, Jesús parece frío y hasta extremo. Le apuntó justo a la yugular, por así decir, a un hombre que tenía gran riqueza. Jesús estaba lanzando un ataque directo al sentido de seguridad y estabilidad que este hombre tenía en su mundo. Palabras como estas pueden parecernos duras. Cuando Jesús nos pide que nos liberemos de las cosas, que las sacrifiquemos, que las vendamos, que las regalemos, no es fácil. ¿Qué haremos? ¿Dónde viviremos? ¿Y si nos sucede algo inesperado en el futuro? Nuestro sentido de seguridad y estabilidad se ve amenazado de inmediato cuando pensamos en dejar que Jesús reine de verdad sobre nuestras posesiones. Sin embargo, la belleza de esta conversación es lo que la Biblia nos dice en Marcos 10:21, Jesús lo miró con amor. ¡Qué frase tan maravillosa! Jesús no le decía a este hombre que renunciara a todo porque lo detestaba o deseaba hacerle miserable la vida. Le decía que renunciara a todo lo que tenía porque lo amaba. Al parecer, Jesús ama a los ricos lo suficiente como para decirles la verdad. Lucas 12 repite este asunto del amor. Allí leemos cómo Jesús les dijo a todos sus discípulos: vendan sus bienes y den a los pobres. Así y todo, escucha lo que acababa de decir: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. 24.
Las imágenes que se usan en este sencillo versículo son diversas y sobrecogedoras. En Dios, tenemos un pastor que nos protege del temor como si fuéramos un rebaño pequeño. En Dios, tenemos un Padre que se deleita en nosotros como sus hijos, un Padre que está decidido a darnos buenos regalos. Además, en Dios tenemos un Rey que nos garantiza un reino para nosotros. Entonces, permíteme ampliar y parafrasear lo que parece que Jesús decía, en vista de que tienen un Dios en el cielo que se ocupa de cuidarlos como el pastor cuida a sus ovejas, como el Padre cuida a sus hijos y como un Rey que transfiere todo su reino, no estén ansiosos. Vendan sus posesiones, dénselas a los pobres y no se preocupen. El Dios de ustedes, su pastor, su Padre y su Rey, tiene todo bajo control. Un hombre rico de nuestra familia de fe vino a mi oficina una vez que estudiamos la historia del joven rico. Se sentó, me miró y me dijo sin rodeos, creo que usted está loco por decir algunas de las cosas que dice. Luego, hizo una pausa y yo no estaba seguro de qué dirección tomaría esta conversación. Continuó, a pesar de eso, pienso que tiene razón. Así que ahora creo que estoy loco por pensar algunas de las cosas que estoy pensando. Durante los próximos minutos, me contó cómo había puesto en venta su enorme casa y había decidido deshacerse de muchas de sus otras posesiones. Habló sobre las necesidades que deseaba cubrir invirtiendo sus recursos para la gloria de Cristo. Después, me miró a través de las lágrimas en sus ojos y dijo, en algunos momentos, me pregunto si me estoy comportando de manera irresponsable o insensata. Aún así, enseguida me doy cuenta de que nunca llegará el día en que esté frente a Dios y Él me mire y me diga, quisiera que te hubieras quedado con más cosas para ti. Estoy confiado en que Dios cuidará de mí. Cuando Dios nos dice que demos de manera extravagante, podemos estar seguros de que Él hará lo mismo con nosotros. Y, en realidad, este es el verdadero quid de la cuestión. Confiamos en Él. Confiamos en Jesús cuando nos dice que demos radicalmente por el bien de los pobres. Confiamos en que Él proveerá para nosotros cuando comencemos a usar los recursos que nos ha dado para proveer para los demás. Confiamos en que sabe lo que es mejor para nuestras vidas, nuestras familias y nuestros futuros financieros. Al rico le resulta difícil para ser sincero, por más fuerte que sea la palabra de Dios en estos asuntos, mi esposa y yo hemos tenido muchas luchas al respecto. Cuando Dios comenzó a descubrir estos puntos ciegos en nuestras vidas, nos costó muchísimo llegar a decir, Dios, venderemos, regalaremos y cambiaremos cualquier cosa que desees. Nos gustaba nuestra casa, no solo porque era el lugar donde vivíamos, sino porque representaba estabilidad y seguridad, y era una especie de santuario para nuestra familia. Nos gustaba el estilo de vida que teníamos. Era conveniente y cómodo para nosotros y para nuestros hijos. Cuando comenzamos a poner todas nuestras posesiones y nuestras finanzas sobre la mesa, empezamos a descubrir lo aferrados que nos tenían muchas de ellas. Vimos la horripilante realidad de 1 Timoteo 6 en nuestros corazones, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. 25. Aquí, Pablo habla solo sobre el deseo de ser rico. Entonces, ¿cuánto más se aplica a quienes ya son ricos? Nuestras posesiones pueden ser mortales. Pueden ser mortales en una forma sutil. Por eso Jesús dijo que es difícil que un rico entre al reino de Dios. En definitiva, lo que Jesús le decía a este hombre era que no había nada que pudiera hacer para entrar al reino de Dios aparte de confiar por completo en Él. Para nosotros es imposible ganarnos la entrada al cielo. Sin embargo, a la vez, Jesús estaba poniendo de manifiesto el impedimento que representaba la riqueza de este hombre para ver la necesidad que tenía de Dios. Al final, su riqueza en la tierra le impediría tener su tesoro eterno. Lo cierto es que casi todos nosotros en nuestra cultura y en la iglesia estadounidense no le creemos a Jesús ni a Pablo. No creemos que nuestra riqueza pueda ser una barrera para entrar al reino de Dios. Nos conformamos con pensar que nuestra riqueza, nuestra comodidad y nuestras posesiones materiales son bendiciones. No podemos verlas como barreras. Pensamos como piensa el mundo, que la riqueza siempre es para nuestro bien. No obstante, Jesús dice justo lo contrario.
Afirma que la riqueza puede ser un obstáculo peligroso. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, RV 60. En el contexto de este pasaje, el contentamiento tiene que ver con la comida y el vestido, con tener las necesidades básicas cubiertas. Si juntamos esto con el versículo 9, que vimos antes, los que desean ser ricos y adquirir más de lo que es necesario para vivir corren el peligro de verse lanzados a la ruina y la destrucción. Como consecuencia de este pasaje, nos preguntamos, ¿estoy dispuesto a vivir contento con la comida y el vestido, teniendo cubiertas las necesidades básicas de la vida? Quiero más que esto. Quiero una casa mayor, un auto más bonito o ropas mejores. Quiero complacerme con cada vez más lujos en mi vida. Después de todo, ¿qué tienen de malo los lujos? Esta es una pregunta clave, y si no tenemos cuidado en cómo la respondemos, perderemos de vista lo que Dios desea enseñarnos sobre nuestras posesiones. No tenemos la necesidad de vender ni regalar la ropa fina, los autos caros, las casas caras u otras posesiones porque sean malas de por sí. Como hemos visto, la riqueza y las posesiones no son malas por naturaleza, son buenas en sí mismas, así que no las vendemos ni las regalamos porque sean pecaminosas. Entonces, ¿por qué las vendemos o nos deshacemos de ellas? Lo hacemos porque Cristo en nosotros nos apremia a cuidar de los necesitados que nos rodean. John Wesley, 1703-91, nos ofrece un ejemplo de cómo ver nuestras posesiones a la luz de las necesidades que nos rodean. Escucha esta historia sobre una compra que hizo una vez Wesley para su apartamento. Wesley acababa de comprar algunos cuadros para su habitación cuando una de las criadas llegó a su puerta. Era un día de invierno y él se dio cuenta de que solo tenía un vestido liviano de lino para protegerse contra el frío. Buscó en el bolsillo algo de dinero para darle y que se comprara un abrigo, y se encontró con que le quedaba muy poco. Sintió que el Señor no estaba conforme con la manera en que había gastado su dinero. Se preguntó, mi amo diría, bien hecho, buen siervo fiel. Has adornado las paredes con el dinero que podría haber protegido a esta pobre criatura del frío. ¡Ay, Señor mío! ¡Qué espanto! ¿Acaso estos cuadros no son la sangre de esta pobre criada? 26 Los cuadros que Wesley colgó en su habitación eran malos en sí mismos. Por supuesto que no. Sin embargo, lo que estaba mal, muy mal, era haber comprado una decoración innecesaria para sí mientras una mujer se congelaba afuera sin un abrigo. Ahora bien, debemos tener cuidado de malinterpretar esta ilustración. El asunto es que no todos los cuadros que cuelgan de las paredes de mi casa o de la tuya son malos. Conste que yo tengo cuadros en mi casa. El asunto tampoco es que tenemos que sentirnos culpables cada vez que compramos algo que no es necesario en lo absoluto. La realidad es que la mayoría de las cosas en la vida de nuestra cultura estadounidense se pueden clasificar como lujos, no necesidades. La computadora en la que estoy escribiendo este libro, la cuchara y el tenedor con los que comeré la cena esta noche, la cama y la almohada sobre las que dormiré esta noche, además de muchas otras cosas en mi vida, son todos lujos. Lo que podemos aprender de este suceso en la vida de Wesley es que nuestra perspectiva respecto a lo que poseemos cambia de manera radical cuando abrimos los ojos a las necesidades del mundo que nos rodea. Cuando tenemos el valor de mirar de frente a los hermanos cuyos cuerpos están desnutridos y cuyos cerebros están deformados debido a la falta de alimento, Cristo cambiará nuestros deseos y anhelaremos sacrificar nuestros recursos para la gloria de su nombre entre ellos. Entonces, ¿qué sucedería si descubrimos este punto ciego en nuestra vida y comenzamos a prestar atención a los que tienen necesidad? ¿Y si los miráramos en serio y empezáramos a ajustar nuestro estilo de vida en favor del Evangelio entre ellos? ¿Cómo sería esto? Piensa en las posibilidades. Como dije, poco de lo que tenemos podría considerarse necesario y, como vivimos en nuestra cultura, estamos rodeados de lujos. Entonces, ¿por qué no comenzar un proceso en que nos limitemos y eliminemos algunos de nuestros bienes? ¿Por qué no comenzar a vender y a deshacernos de los lujos por el bien del pobre que está a nuestra puerta? ¿Por qué no empezar a operar con la idea de que Dios nos ha dado en exceso, no para que tengamos más, sino para que podamos dar más? Ahora nos estamos poniendo radicales. O tal vez, nos estemos poniendo bíblicos 27.
Atrevámonos a llevar las cosas un paso más adelante. ¿Y si le pusiéramos un tope a nuestro estilo de vida? ¿Y si llegáramos a un punto en que trazáramos una línea y dijéramos, esto es suficiente, y eliminaré todo lo que tenga o gane por encima de esta línea? Esto fue lo que hizo Wesley. Determinó un nivel modesto de gastos con los que viviría cada año. El primer año, su ingreso sobrepasó ese nivel por una pequeña cantidad y, entonces, regaló ese exceso. Al año siguiente, su ingreso bajó, pero mantuvo su estándar de vida de la misma manera, así que tuvo más para dar. Así continuó año tras año. En un momento, Wesley ganaba el equivalente a $160,000 al año en términos reales, pero vivía como si ganara $20,000 al año. Como resultado, ese año pudo dar más de $140,000. Piensa en lo que podría suceder. ¿Qué pasaría si tú y yo decidiéramos que tener un salario de $50,000 no necesariamente implica que necesitemos un estilo de vida de la misma cifra? ¿Qué sucedería si pusiéramos tope a nuestro estilo de vida y tuviéramos la libertad de dar el resto de nuestros recursos para la gloria de Cristo en las partes más necesitadas del mundo? La Escritura enseña con claridad que Dios nos da en abundancia para que suplamos las necesidades de otros. 28. En el comentario de Juan Calvino sobre 2 Corintios 8, 9, destaca que Dios nos ha impuesto la frugalidad y la temperancia, y ha prohibido que alguno tenga en exceso y saque ventaja de su abundancia. Entonces, los que tengan riquezas, consideren que su abundancia no tiene como propósito la intemperancia ni el exceso, sino el alivio de las necesidades de sus hermanos. 29. Como manifestación práctica de esta verdad, Calvino dijo una vez que la mitad de los fondos de la Iglesia deberían asignarse de manera específica a los pobres, algo que está muy lejos de los presupuestos de la mayoría de las iglesias hoy en día. 30. Aunque no esperaba que todos disfrutaran de los mismos recursos, Calvino llegó a la conclusión de que, no se puede permitir que nadie muera de hambre. 31. ¿De qué podemos prescindir? ¿O qué tomaremos? De todos modos, nos sentimos tentados a conformarnos con arrojarles las sobras a los pobres. En este sentido, estoy en deuda con un amigo que me ayudó a evaluar lo que estoy dispuesto a dar. Jason vive en un país donde es ilegal predicar el Evangelio. Allí, sirve a personas que nunca han oído hablar de Jesús. Una vez, me escribió respecto a los millones de personas que todavía no han oído el Evangelio, ¿cuántos no han creído porque no han oído? ¿Qué haría falta para que esa gente oiga? No han oído porque no hay nadie que les predique. ¿Qué podemos hacer en obediencia a Dios para cambiar un mundo donde hay millones y millones de personas que no pueden invocar el nombre del Señor? La mayoría de nosotros diría que conoce la respuesta a esta pregunta. Muchos de nosotros diríamos incluso que estamos haciendo cosas para cambiar la situación. Sin embargo, lo cierto es que seguirán habiendo millones y millones de personas que no oirán el Evangelio mientras que nosotros no usemos el tiempo y el dinero extra que tenemos para alcanzarlos. Estas son dos cuestiones radicalmente diferentes. ¿De qué podemos prescindir, o qué tomaremos? Sus dos preguntas finales me desafiaron en gran medida, no solo porque tenían que ver con alcanzar a los no alcanzados, sino también porque estaban relacionadas con cuidar de los pobres. ¿Qué sucedería, pensé, si dejáramos de preguntarnos de cuánto podríamos prescindir y comenzáramos a preguntarnos con cuánto nos íbamos a quedar? Ahora bien, no doy por sentado que tú y yo, sin la ayuda de nadie, podemos dar lo suficiente para aliviar la pobreza. Después de todo, la pobreza está arraigada en factores sociales, políticos, económicos, morales, materiales y muchos otros. Hay algunos de estos factores que podemos cambiar, aunque sea de pequeñas maneras, y otros están fuera de nuestra influencia. Sin duda, Dios no nos pide ni espera que satisfagamos todas las necesidades. Sin embargo, la lógica que dice, como no puedo hacerlo todo, no haré nada, viene directamente del infierno. ¿Qué sucedería si juntos dejáramos de darles las sobras a los pobres y comenzáramos a dar el exceso? ¿Qué sucedería si comenzáramos a dar no solo lo que podemos dar, sino más de lo que podemos? ¿Qué sucedería si, como la viuda de Lucas 21 que dio todo lo que tenía, comenzáramos a dar lo que nos duele dar? ¿Qué sucedería si diéramos de esta manera, no solo a causa de la necesidad crítica que nos rodea,
sino porque esta clase de dádiva es en verdad lo que el corazón de Cristo en nosotros demanda y a la vez desea. Libres para dar esto es precisamente lo que enseña la Escritura. En 1 Timoteo 6, Pablo le dice a Timoteo que les ordene a los ricos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. 32. Según Pablo, esta es la clave para librarse de la naturaleza mortal de la riqueza y las posesiones. Dar. Dar con generosidad, en abundancia y con sacrificio. No dar porque lo que tienes ya no sirve. Dar porque Cristo está en ti. Dar porque tu corazón lo atrapó un Salvador que ha producido en ti, desbordante alegría, que hace brotar una, rica generosidad. 33. Esta es la clase de libertad con la que los discípulos estaban familiarizados. Después de la conversación de Jesús con el joven rico, Pedro se volvió a Jesús y exclamó, «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido». 34. En gran contraste con el joven rico que se alejó de Jesús triste, aquí había un discípulo libre de la esclavitud del dinero y de los bienes materiales, libre de la seguridad terrenal y de las comodidades mundanas. He visto esta libertad en la familia de fe que lidero. Luego de un domingo en nuestra iglesia cuando estudiábamos la historia del hombre rico en Marcos 10, recibí el siguiente correo electrónico de uno de nuestros miembros. Mi esposa y yo regresamos a casa, sacamos toda nuestra ropa y la pusimos sobre la cama, tomamos varias bolsas de comida enlatada y toda la ropa de bebé que nuestro hijo ya no usaba, así como los juguetes con los que ya no jugaba. Tomé varios cientos de dólares en efectivo que estaba ahorrando para remodelar el jardín del frente, conduje hacia los proyectos de viviendas en los barrios marginados y oré. Oré por la gente que no conocía y que estaba a punto de recibir esas cosas de las que yo tenía demasiadas. En la primera casa, había un hombre de 30 años que tenía un bebé y necesitaba ropa de trabajo. Perfecto. Tenía mi ropa para darle y la ropa y los juguetes para el bebé. Necesitaba dinero para comida, así que le di $100. En la siguiente casa había 3 niños menores de 12 años, así que les di nuestro televisor, nuestro aparato de video y 2 consolas de videojuegos. La madre necesitaba comprar comida, así que le di $100. En la siguiente casa había una pareja que necesitaba algo de ropa para la esposa y dinero para un pago de su auto, así que les di la ropa de mi esposa y $100. Oramos con cada familia y les dijimos que habíamos venido con Dios. Al hacer esto, me entró una urgencia tal que regresamos a casa y juntamos más cosas para dar. Ahora, mi esposa y yo trabajamos con regularidad en el centro para gente sin hogar de ese barrio y comenzaré a enseñar arte y gráfica en el centro de enseñanza del lugar. Muchos pueden cuestionar las acciones de este hombre y algunos tal vez hasta lo critiquen por ser impulsivo, pero ¿y si esta es una simple ilustración de la libertad que se encuentra en la obediencia? No digo que la obediencia tenga que ser así en la vida de todos, pero pienso que sucedería si esta renuncia radical marcara cada una de nuestras vidas. Fíjate en este correo electrónico de Lisa, una mujer de nuestra familia de fe. Durante meses, he oído la palabra e intentaba hasta lo imposible tratando de reconciliar mi vida con lo que demanda el Evangelio. He tratado de encontrar alguna alternativa cómoda entre mi vida de ahora y la idea radical de vender todo lo que poseo y dejar la vida confortable para llevar el Evangelio al mundo. Aún así, me he dado cuenta de que no existe una alternativa cómoda. La única opción es arriesgarlo todo. Así que estoy vendiendo mis pertenencias en Internet y estoy tratando de cancelar mi deuda para poder dar lo más que pueda. A fin de cancelar esa deuda, tendré que vender en realidad casi todo lo que tengo, excepto la camisa que llevo puesta, y tal vez una para cambiarme. Estoy ansiosa por ver lo que sucede a partir de aquí. No estoy preparada en absoluto, soy del todo inadecuada y estoy asustada por completo. En cambio, estoy lista. Que venga lo que venga. Una vez más, esto puede parecerles extremo a algunos, pero lo cierto es que las acciones de Lisa se corresponden mucho más con las palabras de Jesús en Marcos 10 que con las de los que se cruzan de brazos y no hacen nada. La libertad para dar de manera radical se ha demostrado de muchas otras maneras en nuestra iglesia. Después de estudiar el cuidado de Dios hacia los huérfanos en Santiago 1:27,
decidimos ponernos en contacto con el Departamento de Recursos Humanos a fin de asumir la responsabilidad de que tengan suficientes familias que cuiden de los niños necesitados en nuestro país. Necesitaban 150 familias y, en el transcurso de 2 semanas, 160 familias de nuestra iglesia se anotaron como familias sustitutas y para adoptar. Hoy, en toda nuestra familia de fe, los hombres y las mujeres están haciendo espacio en sus casas para albergar a niños huérfanos, mientras que otros gastan sus cuentas de ahorros y de inversión en adoptar niños de Birmingham y de todo el mundo. Pequeños grupos de todas las edades en la iglesia han comenzado a sacrificar lujos con el propósito de suplir toda clase de necesidades, desde cisternas de agua en comunidades empobrecidas hasta apoyo para los pueblos que mueren de hambre. Un domingo, regresé de una ciudad en Indonesia donde un terremoto había destruido miles de hogares. Costaba alrededor de $400 la reconstrucción de una casa, entonces ese domingo, como respuesta a la palabra, invité a la gente a construir casas en Indonesia. La gente comenzó a emitir cheques y a traer dinero al frente, y para el final del día, la iglesia había juntado más de $100,000. La gente que no tenía dinero dio otras posesiones. Una mujer dio un anillo de boda y dijo, mi esposo y yo no tenemos mucho dinero en este momento, pero puedo dar esto para que una pareja en Indonesia tenga un hogar. En los días siguientes, trabajamos juntos con las iglesias de Indonesia para construir cientos de casas a la vez que se proclamaba el Evangelio en una comunidad musulmana en su mayoría. El mes pasado estudiábamos Santiago 2, 14-17, donde habla de tener en cuenta a nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo que, están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. En medio de la economía que pasa por dificultades, procuramos conservar una buena suma de dinero en nuestro presupuesto. Como resultado, teníamos un extra de más de $500,000 que ahorrábamos para algún momento difícil. A través de su palabra, Dios comenzó a llevar nuestros ojos hacia nuestros hermanos en India, un país que alberga al 41% de los pobres del mundo. Muchos de sus niños allí no sobrepasan los 5 años de vida, así que buscamos un canal para poder servirlos. Nos enteramos de que por unos $25,000 podíamos proporcionar comida y agua, atención médica y educación para las madres y sus bebés en un pueblo en particular durante un año. Encontramos 21 iglesias en pueblos empobrecidos por toda la India, y comenzamos a pensar en cuáles estaríamos en condiciones de ayudar. Fue entonces cuando retrocedimos y nos dimos cuenta, si hay 21 iglesias en pueblos con los que nos podemos conectar, y en cada uno podemos atender a los niños desnutridos y a sus familias por alrededor de $25,000, eso sumaría un total de $525,000. Mientras tanto, Dios nos ha dado más de $500,000. Eso nos llevó a una decisión emocionante. Dijimos, demos todo lo que tenemos. 2 semanas después, nuestra iglesia se puso de pie y dijimos, queremos dar todo este dinero para la gloria de Cristo entre nuestros hermanos y hermanas empobrecidos. Por favor, no me malinterpreten. La belleza de todas estas situaciones no es solo proveer para las necesidades físicas de los pobres. Al llevar niños a nuestros hogares, a medida que nuestros grupos pequeños se deshacen de los lujos y mientras vamos desde Birmingham hasta la India y a todos los lugares intermedios, lo hacemos todo con el Evangelio. Estamos descubriendo el gozo del Evangelio radical dentro de nosotros que produce fruto radical fuera de nosotros. Y a medida que suplimos necesidades en la tierra, proclamamos un Evangelio que transforma vidas para la eternidad. El asunto no es solo satisfacer una necesidad temporal ni cambiar una estadística que nos conmueve, el asunto es exaltar la gloria de Cristo mientras expresamos su Evangelio a través de la generosidad radical de nuestras vidas. El joven rico en mí cuando Dios comenzó a descubrir este punto ciego en nosotros, mi esposa y yo empezamos a mirar las cosas que nos rodeaban. Verás, un par de años atrás, lo habíamos perdido todo. Nuestra casa quedó bajo el agua debido al huracán Katrina y todas nuestras posesiones estuvieron flotando en unos 3 metros de agua durante 2 semanas. Cuando regresamos para ver qué podíamos salvar, terminamos saliendo de Nueva Orleans con unos pocos adornos de Navidad a nuestro favor que estaban en el ático. Esta era nuestra oportunidad. Literalmente, podíamos comenzar desde abajo y de manera responsable reconstruir nuestras vidas más según las necesidades y menos según los lujos.
Sin embargo, en los días siguientes, enseguida perdimos esa oportunidad. Cuando nos mudamos a Birmingham, donde comenzaría a pastorear, nos encontramos sumergidos en la compra de una casa y de objetos para llenarla. La atracción era fuerte. No compramos una mansión, pero sí compramos más de lo que necesitábamos. Y cuanto más espacio hay en una casa, más cosas se necesitan para llenarla. No nos llevó mucho tiempo encontrarnos con el doble de lo que habíamos tenido en Nueva Orleans. A los ojos del mundo, incluso del mundo de la iglesia, habíamos llegado a la tierra prometida. Sin embargo, no podía librarme de la sensación de intranquilidad de que estábamos en mejores condiciones de poner en práctica el Evangelio si teníamos menos. La lección que aprendí es que la guerra contra el materialismo en nuestros corazones es exactamente eso, una guerra. Es una batalla constante para resistir la tentación de tener más lujos, de adquirir más cosas y de vivir de forma más cómoda. Se necesita una determinación fuerte y firme de vivir el Evangelio en medio del sueño americano que identifica el éxito con el ascenso, con la compra de una casa mayor, de un auto más fino, de ropas mejores, de comida más delicada y con la adquisición de más cosas. Mi esposa y yo hemos decidido pelear en esta guerra. Ahora nos encontramos en lo que parece un proceso interminable de identificar las necesidades y quitar los lujos. Pusimos en venta nuestra casa y comenzamos a buscar algo de menor tamaño y más sencillo. Comenzamos otra vez con el proceso de adopción, porque llegamos a la conclusión de que nuestros ahorros estaban mejor gastados en lo que es más importante para el corazón de Dios. 35. Estamos intentando crear un presupuesto que deje la mayor cantidad posible libre para dar. Estas cosas son solo el comienzo y tenemos mucho por recorrer. Hay muchas preguntas que todavía siguen sin respuesta. ¿Qué clase de auto debería conducir? ¿Cuánta ropa necesito en realidad? ¿Cuáles son los lujos que Dios quiere que mi familia y yo disfrutemos y cuáles son los lujos que Dios nos invita a sacrificar? Si tenemos ahorros, ¿dónde está la línea entre el ahorro responsable, que, sin duda, respalda la Biblia, y la acumulación irresponsable, que es evidente que condena la Biblia? 36. ¿De qué manera afecta todo esto la manera en que abordamos las inversiones, las cuentas de retiro o el seguro de vida? ¿Cuánto es sabio ahorrar para posibles necesidades futuras mientras que los hermanos y las hermanas que me rodean, así como la gente que ni siquiera ha oído el Evangelio, se ven amenazados por sus necesidades presentes? No son preguntas fáciles, y no pretendo tener todas las respuestas. Tampoco afirmo que haya medidas legalistas mediante las cuales debamos o podamos responder estas preguntas. Debemos evitar el error de imponernos o imponerles a otros leyes que no existen en la Escritura. Al mismo tiempo, esto no debiera impedirnos hacernos las preguntas y permitir que estas preguntas nos lleven a Cristo. Estoy descubriendo en mi propia vida que esto es un proceso, y a lo largo del camino estoy encontrando un profundo gozo al depender de Cristo para la guía que solo Él puede proporcionar mientras produce el fruto del Evangelio en mi vida. Más que nada, no quiero ser un joven rico. Y no quiero pasar por alto que la atracción de convertirme en Él siempre es más fuerte de lo que quiero admitir. La Biblia dice que cuando Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y que se lo diera a los pobres, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 37. Jesús sacó a relucir un punto ciego en su vida y no estuvo dispuesto a verlo. No quiso ver el alcance de su pecado, la profundidad de su esclavitud respecto a sus posesiones, ni la gravedad de la necesidad entre los pobres. Se alejó con las manos llenas, pero con el corazón vacío. Lo trágico es que estaba dejando atrás al único que podía traerle la vida y el gozo que deseaba con tanta vehemencia. No quiero cegarme a estas cosas en mi propia vida. Tampoco quiero dejar atrás a Cristo. No quiero perseguir cosas materiales, ni siquiera cosas materiales en nombre del cristianismo o en nombre de la Iglesia, y al hacerlo, perder a Cristo y los placeres que solo Él da en una vida libre de la esclavitud de las posesiones de este mundo. Sobre todo, no quiero perder el tesoro eterno por haberme conformado con las baratijas de la tierra. Jesús dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. 38. La manera en que usamos nuestro dinero es un barómetro de nuestra condición espiritual actual.
El descuido de los pobres ilustra mucho respecto a dónde está nuestro corazón. Sin embargo, aún más, la manera en que usamos nuestro dinero es un indicador de nuestro destino eterno. La marca de los seguidores de Cristo es que sus corazones están en el cielo y sus tesoros se gastan allí. Una decisión es fácil que los números y las estadísticas concernientes a los pobres necesitados parezcan fríos y distantes. La idea de una pobreza exorbitante o de 26.000 niños que mueren de inanición o de enfermedades previsibles resulta difícil de imaginar cuando recostamos la cabeza sobre la almohada por la noche. Esto no sucedió a mi esposa y a mí cuando comenzamos el proceso de adoptar a nuestro primer hijo. Antes, habíamos leído las estadísticas, y eran pasmosas. Millones de huérfanos en África, número que crece en forma dramática como resultado del SIDA que cobra las vidas de padres y madres por toda la planicie al sur del Sáhara. Millones de huérfanos en Asia, muchos de los cuales, si no la mayoría, están destinados a una vida de delito y prostitución si nadie los adopta. Millones de huérfanos en Europa, América Latina y Estados Unidos. Por más abrumadores que fueran estos números para nosotros, debo admitir que seguían siendo solo números hasta que viajamos a Kazajstán a buscar a nuestro hijo. No era que no nos importara. Después de todo, estábamos en el proceso de adopción. Aún así, los números seguían pareciendo distantes, remotos de nuestra vida diaria en un suburbio de Birmingham. Sin embargo, todo cambió cuando hicimos el primer viaje al orfanato de Kazajstán. Vimos niños que jugaban afuera. Caminamos junto a sus habitaciones en el interior. De repente, esos números en una página cobraron vida en nuestro corazón. Nos dimos cuenta de que era Caleb el que dormía en una de esas camitas y era Caleb el que estaba incluido en esos números. De repente, los números se volvieron reales, y personales. Aprendimos que es más fácil olvidar a los huérfanos antes de conocer sus nombres. Es más fácil no tomarlos en cuenta antes de ver sus caritas. Es más fácil fingir que no son reales hasta que los tienes en brazos. Así que, una vez que lo haces, todo cambia. Entonces, cuando tú y yo oímos números pasmosos y estadísticas sobre los pobres y necesitados a nuestro alrededor y alrededor del mundo, tenemos una opción. Podemos cambiar de canal en nuestro mega televisor y seguir con nuestra vida cómoda, sin problemas, común y dominguera como si no existieran los pobres globales. Podemos dejar que estos números sigan siendo fríos, distantes y casi inimaginables. O podemos abrir nuestros ojos y nuestras vidas a la realidad que nos rodea y